con el compañero de estudio en el almacén que nos encontremos allí. Ese trabajo es realmente de suma importancia, tal es así que en el 2019, en noviembre del 2019, el Frente Amplio logra recuperar 200.000 votos, acá en Maldonado 10.000 votos, y fue una sorpresa. Perdimos el gobierno por muy poquito. Ahora, en esta ocasión, partimos de un avance muy buena, pero tenemos que salir, como se salió en noviembre del 2019, a buscar quien no nos votó, pero que ahora sí va a decidir, o puede decidir, por una fórmula, Yamandu Orsi y Carolina Cose, que es un lujo de fórmula, ¿no? Son dos compañeros lujosos, que tienen gestión comprobada, tanto en Canelones, los 20 años de gobierno del Frente Amplio, donde Yamandu tuvo los 10 primeros años como secretario general y los últimos 10 como intendente, y de la compañera Carolina Cose, que también tiene años dedicada, en primer lugar en la intendencia de Montevideo, ocupando un cargo que tenía que ver con su profesión, después en Antel, después como ministra de Industria, y por último como senadora los primeros meses antes de ganar en la intendencia de Montevideo, y que ha hecho una gestión muy buena también allí. Entonces, ese es un pilar donde creo que cuando conversamos con otro nos podemos apoyar con total seguridad, con argumentación. Por otra parte, me parece que nosotros tenemos que ir a buscar votos, como decía Laura, obviamente los votos, los que votaron en blanco, los que votaron anulado, pero los que votaron otros partidos, incluyendo Partido Nacional y Partido Colorado, porque nuestra fuerza política se ha nutrido de compañeros que han venido desde el Partido Colorado y desde el Partido Nacional. Y ya vimos en estos primeros días cómo hay ciudadanos de otros partidos que han manifestado su voluntad públicamente de apoyar a Yamandu. Entonces, mi recomendación es escuchar muy bien al otro, escucharle las razones, cuál es el razonamiento que hace, y a partir de ese razonamiento argumentar nosotros. Así que, compañeros, yo por aquí voy a terminar, porque estando el presidente de la fuerza política, nos interesa a todos escucharlo. Muchas gracias. Bueno, gracias compañero. Lo primero que nada es gracias, porque siempre se puede perder o ganar elecciones. Lo que está claro después del domingo es que hay Frente Amplio para mucho tiempo, que hay nuevas generaciones de uruguayos, de uruguayitos. La generación que más votamos fue la generación de menores de 30 años. ¿Se acuerdan que cuando vine le dije, no se preocupen por los jóvenes, porque los jóvenes votan Frente Amplio? Y en esa generación fue la generación donde más uruguayos y uruguayas votaron al Frente Amplio. Y hay Frente Amplio en la medida que cultivemos la fraternidad, que cultivemos el cariño, que cultivemos el afecto, que nos juntemos para conversar, para discutir, para colectivizar, para hacer finanzas también, pero para discutir política, porque los comités de base básicamente son hogares frentamplistas de discusión de política. Y nos trajeron hasta acá, hasta un lugar que cualquier partido en el mundo querría estar.
¿Cuántos datos escuchan ustedes de elecciones que dicen un partido en 6 sacó el 44% de los votos y donde lo saca gana en primera vuelta? Con lo cual, digamos, francamente, le sacamos más de 400.000 votos al Partido Nacional. No es que hay una discusión en cuál es el partido más importante del Uruguay. En Uruguay ya nadie tiene dudas. El partido más importante del Uruguay, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste, se llama Frente Amplio. Es una construcción divina, una construcción de 53 años de historia, hija de nuestras mejores tradiciones de Líber Serén y su razonamiento político y estratégico, de Rodney Arismendi, de Selmar Michelini, de Enrique Erro, de Héctor Rodríguez. Siempre uno es muy injusto, de Crotosí, de Delía, de don Hugo Villar. Ahora un hombre me hablaba ahí de su médico de Villar, pero del hijo. Tuve la suerte de compartir con todos ellos distintos lugares de militancia, de intercambio, con hombres y mujeres que soñaron 30 años para adelante, que fundaron un partido que apenas 2 años después tuvo un golpe de Estado que nos costó tormentas y tormentos. Juan Pablo Terra, fíjense lo que dejó para la historia de la vivienda, para la historia del humanismo cristiano, para la historia del pensamiento crítico. Y de esas construcciones colectivas que sufrieron tormentos y tormentos que suponen muerte, desapariciones, tortura, prisión, exilio. Mi familia sigue exiliada, nosotros ni siquiera nos damos cuenta que la dictadura todavía sigue impactando sobre nuestras vidas cotidianas. No es que se resolvió un día el tema. Muchas de nuestras familias están en el exterior producto de la dictadura. Sus hijos construyeron familia y ellos se quedaron allí y naturalmente esa familia se fue ampliando. Yo tuve la suerte, a la mayoría de ellos debo saber, pero me consta de muchos amigos míos, de muchos compañeros míos que nunca lo vieron. Y bueno, ahora estos aparatos permiten verse, pero de una forma más lejana. Y apenas 12 años de dictadura significaron un destrozo en la sociedad uruguaya en términos salariales, en términos de inclusión social, en términos de deterioro de la calidad de vida, en términos de represión a quienes perseguían por ser de izquierda y a quienes no los dejaban de ser libres en su territorio. Desde muchos puntos de vista, casi todo el Uruguay estaba preso producto de una dictadura salvaje, dura, que hizo tragos sobre nuestras vidas. Recuerdo bastante bien en el año 80, cuando se discutía si era posible que él no ganara, y había mucho escepticismo. Ahora todos dicen que él no ganaría muy fácilmente, pero en ese momento había bastante escepticismo, porque eran 1 millón de propagandas del cine, no podía más que un crayón negro que decía no. Y ahí vi un acto de rebeldía increíble, había un partido de Morondanga en el Parque Francini. Me parece a mí que jugaba Uruguay contra un cuadro que se llamaba Gremio de Valle, pero ni siquiera era la primera selección, era, no sé si era B, ahora no recuerdo bien, y estaba lleno el Francini. Yo le digo a mi padre, ¿y esto por qué pudo haber venido tanta gente? Pues vamos a celebrar el no acá, dice. Y el partido salió 0-0 y se gritaron como 20 goles. Entonces, lo que le quiero decir es que la rebeldía esa que pulula por la sangre de quienes luchan, de quienes militan, se mantuvo esa cantidad de años en el silencio, en el peor de las circunstancias, en silencio. Y 2 años después recuerdo que mi madre era bastante partidaria de votar en las elecciones internas los sectores progresistas de los partidos tradicionales, particularmente Adelante con Fe. Y un día llegó mi padre, que era un hombre de mucho diálogo, pero también muy temperamental. Dijo, Alicia, hay que votar en blanco. Y mi madre era rebelde, como dice, ¿yo que voy a votar en blanco? Voy a votar Adelante con Fe. Dice Sereni, dijo de la cárcel que hay que votar en blanco.
Y recuerdo muy bien, muy claro que mi madre lo dijo, sí lo dijo, traer mi voto blanco. Entonces también había una convicción de que el liderazgo no se había perdido independientemente de la prisión, que ese hombre estaba claro de en qué circunstancias se encontraba el Uruguay y por qué había que votar en blanco. Y fue la primera vez que demostramos que el Frente Amplio estaba vivo, a pesar de 12 años de dictadura y a pesar de que le declararan su extinción una y mil veces. Y en el 84 demostramos que otra vez éramos el 20% del electorado. Pero seguía siendo una izquierda testimonial. Sin embargo, había una proyección de la mañana siguiente. Había la lógica de pensar que la vida era pugna y la lucha. Había una lógica de pensar y reflexionar que el futuro se construía en el cara a cara, en el boca a boca, en el mano a mano, en la conversación con el compañero de trabajo, con el familiar, con el pariente, con el colega, con el que uno trabaja y vive cada uno de los días. Y en el año 89, cuando todo parecía que estaba peor, cuando se produjo una fractura dolorosa en el Frente Amplio, yo la viví con mucho dolor, yo era parte de la 99 y fui parte de los que nos quedamos en el Frente Amplio, fue doloroso realmente, porque nos pasaban cosas. Solo los que nos fuimos de la 99 sabemos lo que sufríamos, porque por un lado sentíamos que estábamos haciendo lo correcto quedándonos en el Frente Amplio, y por otro lado queríamos enormemente a Hugo y lo queremos. Y nunca nos salimos de ese lugar, de respetar al compañero que había tomado desde nuestro punto de vista una decisión equivocada, pero al mismo tiempo de quedarnos, aunque fuera desguarnecidos, dentro del Frente Amplio. Y ese año, para la alegría de todos nosotros, Tabaré Vázquez sale intendente de Montevideo, con lo cual empezó a cambiar la historia del Uruguay, compañeros, porque demostramos que no solo éramos capaces de protestar, de hacer propuestas alternativas, de movilizarnos, de juntar firmas para ir a un referéndum, e incluso prendiéndolo, teniendo la dignidad de haber luchado contra la impunidad en el Uruguay, sino que éramos capaces de gobernar y transformar. Y vaya si aquel gobierno de Tabaré Vázquez, el primer gobierno municipal de Tabaré Vázquez, demostró. ¿No puedo ser muy largo o más o menos? Recuerdo bien que fui a un curso de formación y iba por la guerra de Corea y dije, acá me tengo que ir. Esto me va a durar como 8 horas. Y en cierta medida, esa pugna y esa lucha y esa creación de cuadros nos fue capacitando con la idea de poder gobernar, de que la intendencia, además de dirigirla bien, de que las obras se hicieran, de que el desarrollo urbano de la ciudad fuera prioritario, de que aquellas cosas con las que soñaban los montevideanos se cumplieran, de que esa frase de Tabaré tan potente que entre tapar un bache y darle un vaso de leche a un niño, un vaso de leche a un niño, que a mí hasta ahora me emociona porque era jugado decir eso en una ciudad donde los baches a veces parecen más importantes que los niños. Y sin embargo logramos transmitir nuestros valores, nuestros principios, que eran muy importantes. Y ahí se formaron cuadros increíbles. Luego fueron ministros, luego fueron directores de empresas, pero sobre todo creamos la idea de que el Frente Amplio podía llegar a gobernar. Y se conformó el encuentro progresista con dificultades, yendo a buscar compañeros y compañeras que venían de otras tiendas. Y en el año de 1994 perdimos la elección. Y en el año de 1999 ya fuimos la primera fuerza política del país con 40% del electorado. Ustedes imagínense que 4 de cada 10 eran frentamplistas apenas unos años después de habernos fundado. A veces perdemos esa referencia. 28 años después de habernos fundado ya éramos la principal fuerza política del país. Yo quiero que recuerden que el gobierno de Sanguinetti, el primero, Sanguinetti ganó por el 41% de los votos. Y el Frente Amplio en el 99 tuvo 40% de los votos. Esta es la realidad numérica. Y nos tocó perder en el 99 en segunda vuelta, pero ya tuvimos en segunda vuelta 44.8% en ese entorno.
Ya demostramos que había sectores que podían traspasar sus votos hacia el Frente Amplio y nos preparamos para gobernar durante esos 5 años. Y atravesamos la crisis del 2002 de la mejor manera, con responsabilidad. Mientras que en Argentina el presidente se iba en helicóptero, en Uruguay el presidente se fue cuando le entregó la banda al doctor Tabaré Vázquez, porque acá el Frente Amplio es garantía democrática, es garantía republicana, es garantía de estabilidad, y lo fue en el 2002, aunque nos doliera, aunque estuviéramos pasando mal, aunque nuestra gente la pasara mal, porque sabíamos que era mejor una salida democrática que una salida desordenada. Y eso es el Frente Amplio. Lucha y pugna, pero nunca desorientarnos. Y llegó aquel gobierno de Tabaré Vázquez. Y más de una vez nos preguntamos, ¿para qué llegábamos? Y más de una vez nos preguntamos con fervor y con pasión, si luego de haber terminado los gobiernos de Tabaré y de Pepe, habíamos cumplido con lo que habíamos prometido a la sociedad uruguaya, si habíamos estado a la altura, si teníamos la posibilidad de mirar a la cara a otro compatriota y decir, estuvimos a la altura. Y yo lo respondo, compañeros, sí estuvimos a la altura, porque hicimos los cambios estructurales más grandes que se hayan hecho en los últimos 70 años del Uruguay, les guste o no les guste. Yo obviamente no los puedo relatar todos, no porque no lo sepa, porque prometí no estar 8 horas. Pero imaginen esto en términos generales. En educación Uruguay invertía 3% de un producto que era mínimo, realmente vergonzoso, de un producto bruto de riqueza nacional muy bajo. Terminó invirtiendo 5% de 60.000 millones de dólares. Los salarios de las maestras se duplicaron, las de las profesoras se duplicaron, igual que los profesores de UTI, las de las profesoras de servicio se duplicaron. A cada niño, a cada niña le dimos una computadora, hicimos el plan Ceibal, colocamos la fibra óptica en el hogar y el mejor servicio móvil. Todos tenemos internet acá y ahora estamos más tolerados, porque no se han hecho las inversiones necesarias, me dicen los compañeros de SUTEN. En 14 departamentos del Uruguay, 14, ya hay primera generación de egresados universitarios porque construimos los recursos para que ya nadie pudiera cantar, si querés estudiar, solo tenés que ir a la capital. Ahora te podés recibir acá en Maldonado, en Rocha, en Rivera, en Pasadena, en Santiago, en Durango. Constituimos la UTEC, tremenda herramienta de universidad tecnológica. Universalizamos 4 y 5 años y por momentos tenemos que escuchar que nos digan que no hicimos nada en la educación. También hay que tener honestidad intelectual para discutir estos temas. También hay que saber en qué lugar encontramos a las maestras, en qué lugar encontramos a las auxiliares que en algunas partes del país trabajaban por la comida, compañeras. Créanme que era el presidente de ese gremio y trabajaban a cambio de que le dieran comida. Cambiamos la matriz energética del Uruguay por energía limpia, por energía eólica, por energía solar, por la central de ciclo combinado. Y pasamos de ser un país que cuando no llovía no tenía energía a ser un país que le exportó a Brasil por 500 millones de dólares. Se habrá que agradecerle al Frente Amplio. Por eso yo digo, cuando hablan de la regasificadora y el error que pudo haber sido, me pregunto, ¿por qué no hablan de las obras que le dieron al Uruguay una estabilidad energética que el país nunca había tenido antes? Cambiamos la matriz de protección de la salud. En el Uruguay accedían a la salud por 2 vías, o por la mutualista, o por la salud pública, 700.000 compatriotas. Los que accedíamos a la salud pública teníamos un carnet de pobre. Más grande, digamos, no sabrías qué enfermedad tenía, pero que eras pobre, eras pobre. Todo lo demás tenía discusión. Cuando terminó el gobierno del Frente Amplio, 2.700.000 personas tenían acceso a la salud. Todos los hijos de los trabajadores y las trabajadoras menores de 18 años, todas las cosas.
el Uruguay, compañeros. Hicimos un cambio brutal en el fortalecimiento del sistema financiero. Ahora pasan vaivenes en la Argentina, pero el sistema financiero en Uruguay no se quiebra. Y aquel Banco República que encontramos quebrado técnicamente es el principal banco del Uruguay. El banco público, el banco estatal, el principal banco del Uruguay. Y el banco hipotecario que no solo estaba fundido, sino que no te podía devolver los ahorros. Ese banco pasó a ser un banco de préstamos hipotecarios y construimos la Agencia Nacional de Vivienda. Si habremos cambiado el Uruguay, compañeros, que los trabajadores uruguayos que no tenían negociación colectiva del año 1992 la recuperaron apenas 12 meses después de asumir el gobierno. Ustedes imaginen esto. Se habrá que agradecerles, yo particularmente. Ustedes saben de dónde vengo, ustedes saben que tengo el honor de venir de donde vengo. El 1 de marzo asumió Tabaré Vázquez y el 1 de mayo convocó a los consejos de salario, 2 meses después, y los hizo funcionar en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Trabajo, en oficinas que estaban vacías, y funcionaron la totalidad de los grupos salariales, y convocó a la negociación colectiva del sector público, a todo el sector público, incluyendo a la enseñanza, a los entes, a COFE, a los judiciales, a los municipales. Si habrá cambiado el Uruguay, que en ese periodo los trabajadores uruguayos crecieron 63% su salario. No les voy a contar en porque ya ustedes más o menos lo han vivido. 63% en 15 años. Yo tuve el orgullo de firmar un convenio en la educación de 23 puntos de aumento en un quinquenio, compañeros. Y ahora están celebrando que aumentaron 1.6 en un quinquenio. Media década perdida, compañeros. Media década perdida. Y en el medio, 7.000 millones de dólares que no los tienen los trabajadores y que nunca se los van a devolver. Y si ustedes siguen pensando, hay un libro muy interesante, en la sede del Frente Amplio está, que lo escribió el querido compañero Mario Cayota, sobre los cambios que hubo en los gobiernos de Tabaré Vázquez. Y si le agrega lo de Mujica, tendría que ser un libro así que más vale tener 2 libros que... Y realmente que uno queda asombrado de cosas que inclusive no todo el mundo tiene por qué saber. Pero construimos 50 escuelas por año, compañeros, edificios nuevos por periodo de gobierno, no por año. 50 por periodo de gobierno. No la promesa de Tavi que iba a construir. Construcciones concretas que ustedes las pueden ver en los barrios más carenciados, las mejores escuelas públicas del país, en todos los departamentos del país, sin dejar ningún lugar atrás. La pobreza que la encontramos en 40% la bajamos al 8%. Ningún guarismo de este tipo se dio en toda América Latina, y la pobreza infantil la bajamos del 53 al 17%. Y son cambios grandes. Hay que priorizar también. Yo tuve la suerte, porque la vida ahí me colocó, porque me ha ido colocando en distintos lugares, de ver firmar al ministro de Trabajo del Uruguay, Eduardo Brenta, el primer convenio internacional de trabajo vinculado al trabajo doméstico. Y se me caían las lágrimas. Estaba con la compañera Graciela Espinosa, que era una compañera del sindicato de domésticas, que falleció hace algunos años, y ella lloraba. Desgarradamente lloraba. Pero lo más impactante es que el director de la OIT le decía al doctor Tabaré Vázquez, que había ido de visita, esto ya era en el gobierno de Mujica, que él saludaba al Uruguay no porque hubiera sido el primer convenio colectivo internacional del trabajo doméstico que se firmaba, sino porque la legislación que había en Uruguay referida al trabajo doméstico era muy superior al convenio que se estaba celebrando por la OIT ese año. Y no te va a dar orgullo que se haya priorizado a los trabajadores domésticos, que se hayan priorizado a los trabajadores rurales con jornada de 8 horas. Entonces, claro que la respuesta es que sí. Y también, claro, la respuesta es que muchas veces nos equivocamos. Y que no medimos bien el tema de la seguridad pública, como lo tuvimos que escuchar en el Infante Escucha, porque salimos a escuchar a la gente y la escuchamos. Y escuchar es escuchar, y anotar. Y se armaron grupos técnicos para estudiar ese trabajo,
Y nuestros candidatos hoy tienen una cantidad de información surgida de 1800 reuniones impresionante. Y claro que nos equivocamos con la regasificadora. ¿Y qué problema puede haber en admitir errores? No todo va a salir bien, sobre todo cuando hay apuestas estructurales de este tipo. Y claro que tuvimos errores en subestimar el problema de la seguridad pública. Y claro que tuvimos errores de percepción. Pero cuando uno mira todo lo que les digo comparado con los errores, claramente entiende por qué el Frente Amplio volvió 25 años después a ser la fuerza más votada del país, porque sin duda responde a los intereses de la gente común, de los trabajadores, de los jubilados, de los académicos, de los intelectuales, de la gente de la cultura, de los que sueñan con un país mejor, más incluido, más inclusivo, que respete las diversidades, que respete los derechos, que permita avanzar. No hablé de la agenda de derechos porque si no, como le dije, tengo que quedarme yo. Entonces, de alguna manera, la pregunta ahora es, ¿merecemos volver a gobernar? ¿Tenemos un proyecto político para poder gobernar? Porque esta es la otra pregunta. ¿O solo vamos a ser nostálgicos de lo que ya hicimos bien? Que yo créanme que esa nostalgia la siento, la vivo y la disfruto. Porque les puedo contar a mis hijos, y seguramente a mis nietos, aunque están medio vagos mis hijos, de que hubo cosas en el Uruguay que cambiaron de cabo a rabo. De cabo a rabo. Y la pregunta esta que nos formulamos, yo respondo que sí, que el programa del Frente Amplio es un programa transformador, que se le podrá llamar la revolución de las cosas simples, pero que de simple no tiene nada. Cambiarle la vida a un trabajador joven es cambiarle la vida. Que en los medicamentos que haya medicamentos en los hospitales es cambiarle la vida a la gente. Que se distribuyan 25.000 hectáreas de tierra entre los nuevos colonos es cambiarle de vida a la gente. Que se le quite ese tramiterío a las pequeñas empresas es cambiarle la vida a esos pequeños empresarios que viven de su trabajo. Que lo único que lo diferencia de un trabajador asalariado que es el dueño de su puesto de trabajo. Pero tiene un salario igual que el otro, cobran y tenemos que facilitarle la vida. Que en términos de seguridad, ayer el compañero Yamandú se haya comprometido a contratar 2.000 nuevos policías y colocar becarios en la policía, claramente, con medidas concretas de seguridad que Gustavo Leal ayer planteó en Durán. Y en Florida prometió, y lo va a hacer, la represa de Casupá, porque es necesario. Y de acá en adelante, cada lugar que visite Yamandú va a hacer una propuesta. Y un día va a llegar a un lugar donde va a prometer lo que tenemos que prometer y cumplir, que van a aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas, con el que en Uruguay nadie puede vivir con 17.000 pesos. Que vamos a discutir la edad jubilatoria porque así lo prometimos en nuestro programa. Ahora dice, como la papelita no salió, no se puede discutir. ¿Pero cómo no se va a poder discutir que aumenten las jubilaciones mínimas? Pero han perdido la cordura. Créanme que la han perdido. Nunca la tuvieron. Y va a cambiar en Uruguay, porque la propuesta de Yamandú tiene propuesta de cómo crecer al Uruguay, que pasa por múltiples industrias, por la industria tecnológica, por la industria del software, por la biomedicina, por nuestra producción agropecuaria, mejorándola. Entonces, cuando uno lee ese programa y lee las 48 medidas, y lee que las becas para cuidar a los estudiantes de secundaria se van a quintuplicar para llegar a 70.000 alumnos de secundaria que puedan permanecer en el liceo porque tienen con qué ir al liceo. Compañeros, créanme que es fundamental las escuelas de tiempo completo en los contextos críticos. Pero también créanme que es fundamental donde viven los trabajadores y trabajadoras, porque también necesitan que sus niños y niñas tengan 8 horas de escuela. Y ahí va a haber escuelas públicas de tiempo completo. Yamandú ha prometido ir hasta la mitad de las escuelas. Es un esfuerzo enorme económico, enorme. Pero como dice Yamandú, él no promete,
él se compromete. Y yo, ¿saben qué? Les creo. Les creo porque vale la pena creerlo. Tuve la suerte o el destino de que mi madre compró un terreno en el Fortín de Santa Rosa en el año 75. Porque a mi padre lo habían ascendido en el trabajo. Tuve la desgracia el mismo año que a mi padre lo destituyeron del trabajo. Con lo cual mantener ese terreno y esa casilla que había ahí fue un acto de resistencia y de fe increíble. Pasamos de todo, pero nunca discutimos vender ese terreno. Me consta que se pasó de todo, penurias de todo tipo. Yo no las recuerdo con mucha tristeza, quiero ser franco, no. Más que el dolor que veía en la cara de mi padre, yo era un chiquilín. Hasta los 14 o 15 años que me empecé a dar cuenta de la bronca, o 12 o 13, no me hicieron sentir que había carencia. No lo pude sentir. Después me doy cuenta que el tipo de alimentación que tenía era una alimentación de una familia que la estaba pasando mal. Pero es riquísimo. Riquísimo. Ahora veo con cierta admiración como determinados cortes de carne que en esa época, como la entraña, se comían por pobreza, ahora son platos distinguidos. Digo, pasé mi vida comiendo cosas distinguidas sin darme cuenta, sin siquiera darme cuenta. Y Chamandú promete y va a seguir comprometiéndose a lo largo y ancho de todo el país, con que si hay negociación colectiva y el país crece, los salarios tienen que crecer. Que no hay excusas, como ha colocado este gobierno. El país crece, los salarios crecen. El país crece, las jubilaciones crecen. El país crece, la gente más pobre tiene mejores ingresos económicos. Y se ha comprometido con Carbón a aumentar 50% la tarjeta Uruguay Social y 50% el bono crianza. Porque vamos a colocar recursos en la ley que se acaba de aprobar, propuesta por la compañera Cristina Luttenberg, para que la pobreza infantil en este país desaparezca lo antes posible. Y para eso vamos a trabajar activamente, coordinando todos los ministerios y todos los organismos, pero también colocando recursos, priorizando a nuestros niñas y niños. Y también hizo compromisos con la salud. No va a haber ningún centro público de atención que a la gente le falte la diaformina, que a la gente le falten los medicamentos para enfermedades psiquiátricas, que no tenga un especialista durante 6 o 7 meses. Eso en Uruguay no puede pasar ni va a pasar. Y habrá que tomar las medidas que haya que tomar para que estas cosas no sucedan. Entonces, claro que vale la pena ganar. Decía acá que perdí una botella de whisky. No perdí, la quería ganar. Entonces le decía que a los compañeros de Piriápolis, a uno de ellos, le dije que pagaba una botella de whisky si ganaban en Piriápolis, y claramente que el primer resultado que me fui a fijar, incluso vacilé si venía o no. Abrí la caja 1. Y entonces, realmente que es de las cosas que más gustan, ¿no? Perder así. Pero no trajiste la botella. No traje. No traje por un motivo que es... ustedes saben que gané unas cuantas botellas, o sea que tengo con qué pagar con los 400.000 votos de la interna. Creo que gané 26, como cada debo una, así que me quedan 25. Y voy a dedicar unos minutos, porque no sé que no puedo ser más largo, pero a por qué llegamos hasta acá. Porque ahora vale la pena, pero ¿por qué llegamos a que valiera la pena? Porque no nos rendimos, porque escuchamos el discurso de Tabaré y le hicimos caso. Y el frío quemó, ¿eh? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando en la calle le preguntan por el Frente Amplio, por la oposición, y dicen, ¿qué es el Frente Amplio? Y la respuesta hoy es claro, es el partido más grande del Uruguay. Pero porque nos paramos y supimos enfrentar una ley de más de 500 artículos. Y juntamos 800.000 firmas en pandemia, compañeros. Algún día voy a escribir un libro de eso, porque realmente creo que es de las hazañas más importantes de un pueblo organizado.
Nosotros hablábamos por esa época con los encuestadores, mandamos a medir si teníamos posibilidades de llegar a 700.000 firmas. Nos decían 400.000 sería tremenda hazaña. Y nos propusimos cambiar esa realidad. Y salimos a juntar esa firma. Así nos mancha acá. Yo también. Entonces, de alguna manera, esa hazaña nos permitió una elección interna del Frente Amplio y pasamos de 90.000 votantes a 132.000. Revertimos esa tasa de caída en términos muy importantes. Imagínense aumentar de una votación a la otra 40.000 uruguayos que se preocuparon por una elección de un partido político. Esto no existe en el mundo, compañeros. Cuando uno va y cuenta esto, nadie lo puede creer. Que más del 10% del electorado real del Frente Amplio vota en la interna del Frente Amplio para decidir sus autoridades. Y luego fuimos al referéndum y perdimos ahí por 35.000 o 36.000 votos. Pero claramente fue una ley que quedó herida, que quedó sin credibilidad. Nadie se animó a alquilar por ese sistema que es nefasto. Ni las inmobiliarias alquilan por ese sistema, ni la gente quiere alquilar por ese sistema. Y lo cierto es que ampliaron la cantidad de mujeres presas por entrar con unos gramitos de marihuana a la cárcel. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza. Ellos mismos reconocen que está mal. Ellos mismos proponen cambiarla. Y compañeros, seguimos luchando, hicimos el Falta Escucha. Y acá vinimos, no sé cuántas veces ya he venido. Bueno, por un lado vengo en verano a descansar unos días y se pone como loco, porque vengo ahí cerca de José Ignacio y es como si llegara el hombre a la luna en el 59. Y ustedes saben que el dueño de la huella, uno de ellos es votante del FA y adherente del FA. Y me invitó a almorzar y le digo, casi les doy un infarto, porque pedí un baño, llego a almorzar en la huella, se muere, entre los cuatro, no vale, dejarlos quietos ahí. Y después vinimos y visitamos a las organizaciones empresariales y de trabajadores y ambientalistas, de la cultura, del arte. Visitamos a la universidad, conversamos con los académicos, conversamos con las organizaciones de jubilados y escuchamos y anotamos. En esas reuniones ni siquiera opinábamos, escuchábamos. Y habían 3 preguntas. Una de ellas es por qué había perdido el Frente Amplio. Y tuvimos, escuchen esto, más de 5.000 respuestas de por qué habíamos perdido. Y aprendimos. Y acá está lo valioso. Que la humildad y la modestia no es escuchar, es aprender. Y uno aprende cuando tiene el oído abierto, cuando tiene el alma abierta, cuando no perdió la capacidad de sorprenderse por el saber de otro, por el conocimiento que te da tu profesión o tu actividad o tu militancia territorial. Y porque salimos y porque aprendimos, salimos a buscarlos. Y hicimos la elección interna del Frente Amplio. Ya estoy terminando. No, quiero preguntarte algo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué perdimos? No, la del pueblo uruguayo, o la que nosotros escuchamos en la sociedad, es que no valoramos bien el tema de la seguridad pública. Se hizo un relato muy potente que le dábamos plata a los vagos, que sin trabajar los manteníamos. Se hizo un relato muy fuerte sobre la corrupción cuando realmente tuvimos gobiernos muy honrados. Se hizo un relato muy fuerte que caló en la sociedad de que nuestros gobiernos, siendo buenos, ya habían culminado, ya no tenían cosas nuevas para hacer. Se hizo que estábamos agotados. Incluso me acuerdo una anécdota de Capuera, que lo que nos dicen ahí un grupo de vecinos es que vinieron los blancos y le plantearon, el Frente Amplio ya hizo las viviendas, ya colocó la energía, ya hizo el saneamiento, ya mejoró las calles, y vienen los blancos y nos dicen, acá no van a invertir más, pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Este cuento fue, no sé si exactamente así las palabras, pero sí exactamente el contenido. Yo no estaba en esa reunión, me la contó Leal, y yo estaba en otras, pero me quedó esa reunión y me quedó otra reunión en La Valleja,
que se presentó una comparsa lugola, la única comparsa lugola que hay en La Valleja, y yo le di un abrazo al jefe de la cuerda y a la encargada de la comparsa, y el hombre me dijo: yo nunca tuve al presidente del Frente Amplio a 3 metros. Y si nos habíamos perdido de esa manera, si nos habíamos alejado de la gente de esa manera, de no ir a ver una comparsa, de no tenerla a 3 metros, es que claramente en un momento no perdimos una elección, en un momento estábamos perdiendo el año. Para mi manera de ver, esto es lo que hay que hacer. Muchos comités de base. Se perdió eso. Bueno, ahora se está recuperando. Ahora sí. Se hicieron 94 Esto que comités en están 3 años. Hay haciendo. 94 comités nuevos. Y hay en Pablo Freire, y hay en Pandores, y hay en Tupamparé. De hecho, ahora va a ir Yamandú, va a ir a visitar un pueblo que tiene una anécdota divina. El pueblo ese tenía 3 o 4 militantes del Partido Comunista del Uruguay en la década del 40, por ahí 40. Es un cuento que hizo Gonzalo Fernández, en un cuento que está vinculado a anécdotas de los juzgados. En un momento se ve que se puso a investigar documentos viejos de los juzgados, ¿no? Bueno, sería un hobby, supongo, que luego se transformó en un libro. Esos compañeros tomaron un poco de alcohol y ya con un poco más de alcohol que el debido entraron a la comisaría, sacaron al comisario, levantaron la bandera de la Unión Soviética y declararon ese día la República Soviética de Kurtina. Y la hora en Kurtina ganó el Frente Amplio. Ahí en el pueblo de Nueva Moraes, el Frente Amplio fue consumida. Imagínense cuando el efecto del alcohol se le fue. Pero lo gracioso que quedó en el acta de la comisaría, porque ellos labraron el acta, en el día tal, a la hora tal, se declara a la ciudad República Socialista Soviética de Argentina. Pero ahora no declararon, ahora ganaron una elección con el voto directo y secreto de ese pueblo del interior del país, chiquito, lleno de amor, donde nació nuestro querido compañero Numa Morales. Y también nuestro pueblo está cargado de esas anécdotas. Esos compañeros la pasaron mal después porque claramente hicieron una burrada ahí. Pero son cosas que quedan en el acervo cultural. Bueno, en ese libro, por ejemplo, había un desalojo a ratones de un campo. Y la justicia lo ordenó. Yo no tengo ni idea cómo lo llevaron a cabo, pero los libros no responden, aunque te pudras de leer. Yo tengo una biblioteca importante, por suerte, y la he cultivado y la he cuidado. Aunque lo leas todo, nunca podés determinar qué cosa sucedió en cada lugar, ¿no? Yo con ese tema nunca supe. Entonces, de alguna manera, construir comité en lugares donde hay ciudades. Se abrió un comité en Isla Patrulla, que nosotros lo escuchamos en una canción, pero es una pequeña ciudad de 33. Y ahí hay un comité que vive, que lucha, que vibra. Y se armó varios comités en Durazno, en Carlos Reine. Ahora tengo que ir ahí porque, bueno, como en tantos lugares me comprometí a volver y ahora tengo que volver. Entonces, esa lógica de no rendirse, de apostar a más comités, de apostar a 100 comités, y llegamos a 94, imagínense lo cerca que tuvimos de lograr el objetivo, de apostar a crecer en cantidad de militantes, si duplicamos la cantidad de militantes, de apostar a crecer en la interna para llegar a 400.000 votos, y llegamos a 418.000 votos, de apostar a crecer en la elección nacional, y el Frente Amplio tuvo 1.071.000 votos. Imagínense, compañeros, si esto lo habrían imaginado en el año 71, no lo imaginaban, y hoy ese es el tamaño del Frente Amplio o más. Y ahora vamos a conquistar el gobierno, vamos a trabajar para conquistar el gobierno, y esta es la última parte del discurso, pero la más importante. Nosotros no nos entregamos, no nos vamos a entregar ahora. Tuvimos una elección que nos dio la mayoría en el Senado, 16 senadores, que nos dio 48 diputados. Mejoramos 120.000 votos con respecto a 5 años, a los 5 años pasados. Eso, créanme, compañeros, que en casi ningún lugar del mundo pasa. Que una izquierda, cuando pierde, se pueda recuperar en un solo periodo. Créanme que en casi ningún lugar pasa.
Y acá estamos, siendo el partido con mayores posibilidades de acceder al gobierno. La pregunta es ¿qué hacer? Y la respuesta la tienen ustedes, siempre la tienen ustedes. Es mano a mano, es redoblando, es yendo a hablar con el pariente, con el que se cree que no es convencible, porque esa persona también está sintiendo que el Uruguay está precisando un cambio, y que el cambio en el Uruguay es Yamandú y Carolina. Y si uno compara fórmula a fórmula con lo odioso que puede ser para los nuestros, ¿no? Claramente la fórmula de Yamandú y Carolina es una fórmula más potente. Nosotros respetamos a los hombres y mujeres de los demás partidos, les respetamos su capacidad, pero no hay duda que un hombre que gobernó 20 años Canelones, o de secretario general o de intendente, y de ahí venía mi referencia del Fortín de Santa Rosa, cambió Canelones de cabo a rabo, compañeros. Créanme que aquel Fortín del 75 nada tiene que ver con el Canelones de hoy. Créanme que aquella ciudad de la costa, que ni siquiera ese nombre tenía, cambió de cabo a rabo. Créanme que en el Fortín hay calles asfaltadas, compañeros. Créanme que la bajada a la playa es toda de madera. Créanme que los pueblos del Santoral se mejoraron, que los pueblos del eje de la Ruta 5 se mejoraron. Créanme que hubo una transformación en Canelones de un tamaño increíble. Y negociando con el resto de los partidos, porque a pesar de que la calle Pou dio la orden de que no se firmara el préstamo para Canelones, Yamandú negoció y obtuvo el préstamo para mejorar la vida de los uruguayos que vivían en Canelones. ¿Y cómo no vamos a votar algo para mejorar la vida? Y claramente que Carolina fue presidenta ante ministra de Industria y Energía, miembro del gabinete municipal, intendenta municipal de Montevideo, bruta compañera que en estas circunstancias no vaciló, acompañó a Yamandú de la fórmula. Y claro que tenía otras posibilidades. Todos sabemos que tenía otras posibilidades. Sin embargo, valientemente sabíamos que teníamos que colocar la fórmula más potente que tuviera el Frente Amplio para ganar, y los dos compañeros aceptaron el lugar que les tocara. Si ganaban iban a encabezar la fórmula, pero si perdían iban a acompañar. Y hay que ver cómo se han acompañado durante esta campaña. Carolina anda con una pierna enrolada, caminando por todo Montevideo intentando construir la mayoría que se precisa. Pero la elección no la va a ganar ni Yamandú, ni Carolina, ni yo. Si ustedes comparan a Yamandú con Delgado, yo creo que hasta Delgado votaría a Yamandú. Realmente. Porque nos dicen que son hombres de diálogo, pero resulta que no pudieron acordar ni la Corte Electoral, ni el Tribunal de Cuentas, ni el fiscal de Corte. No pudieron acordar nada, porque no tuvieron voluntad de acordar nada. Sencillamente nos quisieron pasar por encima. Y ¿saben qué? Nadie ha pasado por encima del Frente Amplio. Nos podrán ganar una elección. Nos podrán ganar una elección. Pero por encima del Frente Amplio no lo pasa. Podremos perder una elección, pero lo que no vamos a perder nunca es el alma. Porque de eso vive una fuerza progresista, preocupándose en que los más infelices sean los más privilegiados, preocupándose de la pública felicidad. Que los enseñó Sereni, diciendo: el Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con él. Y si se nutre con él, ¿de dónde nos habremos nutrido? ¿Por qué habrá 52% de los jóvenes menores de 30 años que votan al Frente Amplio? Porque el Frente Amplio da más libertad, realmente da más libertad. Da derechos, realmente da más derechos. Conquista avances sociales, realmente los conquista. No son relatos. Los pibes lo saben. Los pibes lo saben. Y entonces, para tener el país que nos cuida, para tener el país que nos protege, para tener el país que crece, para tener el país que distribuye, tenemos que salir a hablar uno por uno con los habitantes de Maldonado, uno por uno. Ninguno está perdido, compañeros y compañeras. Pero también hay que priorizar. Cada uno de nosotros sabe
¿Qué vecino pudo haber votado a otro partido y tener la duda? ¿Qué vecino pudo haber votado a Salle y ahora querer votar al Frente Amplio? ¿Qué vecino votó a alguno de los partidos que no ganaron la elección, que no salieron ni primero ni segundo? Porque no se dejen engañar, compañeros. Esta elección no es entre el Frente Amplio y la coalición. Esta elección entre el primer partido y el segundo. Y son el Frente Amplio y el Partido Nacional. Lo demás, como dijo Frati, es engaña pichanga. Lo demás es engaña pichanga. Esas transformaciones, educaciones que quieren hacer. Ahora resulta que ya no vale más el programa del Partido Nacional, ya no vale más el programa del Partido Colorado, ya no vale más el programa del Partido Independiente ni de Cabildo Abierto. Ahora construyeron un compendio. Entonces, claro, desaparecen todas las propuestas que hicieron en campaña electoral, pero no lo dicen. Entonces, en una contienda que es entre el Frente Amplio, el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, y el Partido Nacional, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, nosotros tenemos que construir la mayoría. No nos podemos perdonar no ganar esta elección que transformaría el Uruguay, que generaría un nuevo ciclo progresista. Y para eso tenemos 20 días. Y en 20 días, todos los ratos libres que tenemos que salir a hablar con vecinos, llamar a algún pariente, llamar a algún compañero. Y esa es la clave. Ustedes me dirán, pero campaña publicitaria, pero hagamos lo que hagamos, compañeros, ellos nos van a ganar en minutos de televisión. Hagamos lo que hagamos, ellos nos van a ganar en cartelería. Hagamos lo que hagamos, ellos nos van a ganar en gastos en redes sociales. Lo que nunca nos han podido ganar es que el Frente Amplio es la organización que tiene más locales abiertos durante 5 años. Durante los 5 años. Con gente dispuesta a hablar. Ustedes bien saben que cuando uno ve una chorizada de los partidos tradicionales, la gente viene a comer gratis. Acá viene a pagar y encima le vendemos una camiseta y una taza y un vino y un pedazo de torta. Más o menos entras con 1000 y te vas con 500 en una buena. Y eso, pero eso también nos da identidad. Porque la compañera que está con la cajita ahí, juntando pesito por pesito, no sé qué, pero son bueno, realmente un aplauso. Y estas son las razones. Pero también hay cosas del corazón. Yo cuando asumí la presidencia del Frente Amplio, no estaba ni en mi más remota idea que mi madre muriera, ni cerca de mi idea. Había salido de un COVID duro, había salido bien y se enfermó de cáncer, y de un cáncer terminal. Y hablé con Álvaro Vázquez, el hijo de Tabaré, un poco para ver si me podía dar una mano, un consejo, y me dio el mejor consejo que me podría haber dado, pero al mismo tiempo me contó una historia conmovedora. El mejor consejo que me podía haber dado es que esa enfermedad era dura, pero que te daba algunas oportunidades. Por ejemplo, decirle a tu madre que la querías. Por ejemplo, que tu madre te dijera que te quería. O contarle un cuento. O llamar a la sobrina, que hacía tiempo que no veía. O dejarte tareas. Y yo, vaya la mala idea que tuve que me dejara tareas, porque hasta ahora estoy haciendo tareas. Pero lo cierto es que todo eso lo pude hacer en esos 2 meses. 2 meses, apenas 2 meses. Pero que otras enfermedades no te lo permiten. Y pude conversar, y pude decir cosas que me había guardado durante años. Y sobre todo le pude dar gracias por haber criado a mi hija Mariana. En los ratos que yo laburaba, y yo tenía 2 trabajos, y hice billutería durante mucho tiempo, y hacer billutería, una cosa es decirlo, y otra cosa es ver en las orejas de las compañeras de la caravana, y otra cosa es hacerlas, daba mucho trabajo. Pero tenía que poder sustentar el hogar, igual que mi compañera de aquel entonces. Y le agradecí mucho eso, porque mi madre y mi hermano le dieron un amor a mi hija que no se puede calificar. Y ahí Álvaro me contó, dice, mi padre me dejó una cantidad de tareas, y una de ellas, muy importante para él, es que parte de su patrimonio quedara en el Frente Amplio, que era su biblioteca, más de 4.500 libros.
Y yo le digo, bueno Álvaro, pero voy a tratar entonces de armar una biblioteca, dame un tiempo. Dice, no vayas a creer que me encargó algo tan sencillo. Dice, tomamos todos esos libros y los empezó a firmar, y mientras tuvo fuerza, firmó con Afecto Tabaré. Y cuando ya no tuvo fuerzas, hicieron un sello igual a la firma, y con Afecto Tabaré fueron sellados la totalidad de los libros. Y le pidió que los encajonara de a 40 libros, pero no de cualquier manera, mezclando novelas, libros de historia, libros de geografía, libros de narrativa, para que le llegara a la mayor cantidad de comités de bases de todo el país. Y en cada departamento del país hoy hay una caja con los libros de Tabaré Vázquez. Es decir, no quedaron en un lugar centralizado en Montevideo. En todos los lugares del país, desde la ciudad más lejana en Bella Unión al centro de Montevideo, hay una caja de libros y todos esos libros están firmados Tabaré Vázquez. Esta donación, claro que es un dineral en términos económicos, pero es donar un pedazo del alma. Este es el corazón, esta es la razón y este es el corazón en una sola historia. Que alguien que fue intendente, presidente del Frente Amplio, presidente de la República en 2 oportunidades, en sus últimos minutos vitales, estaba pensando en nuestro querido Frente Amplio. ¿Cómo nosotros no honrar esa memoria trabajando y militando para la victoria popular? Porque cuando gana el Frente Amplio, a la victoria. Bueno, acá la compañera me dice que a ella le tocó, Acá no, acá el comité. al comité, le tocó el libro de la vida de Luis Lacalle Herrera, firmado por Luis Lacalle Herrera, Dedicado a Tabaré. dedicado a Tabaré. O sea, fíjense todo lo que donó. Y los hijos están armando nuevas cajas, no es que las cajas se terminaron, es que también los hijos tienen su profesión y de a poco van cumpliendo la tarea. Entonces, compañeros, si estas cosas las juntamos, si efectivamente las razones que dimos hoy y las que otros compañeros y compañeras dan, las convicciones y los compromisos que Yamandú y Carolina están haciendo en cada rincón, las barriadas que se están haciendo en todo Montevideo, el esfuerzo que mañana empezamos la gira de los senadores, mañana empezamos por Artigas y Salto, Paysandú y Río Negro, Rivera y Tacuarembó. La siguiente semana vamos a hacer 5 departamentos y la siguiente semana 6, para que no quede ninguna ciudad del interior donde el Frente Amplio no haya estado. Y ahí vamos a ir a la capital departamental, pero también a cada centro poblado, porque el Uruguay es uno solo. Las ciudades grandes, las metrópolis, pero también la ciudad de 500 habitantes, donde también hay sueños y esperanzas para poder cumplir. Y si todo esto lo hacemos, compañeros, créanme que Yamandú, en la noche del 24 de noviembre, volverá a decir: festejen uruguayos y uruguayas en la victoria siempre de ustedes. Aprovechamos para invitar el próximo domingo 10 a el banderazo en la ciudad de Piriápolis, en Rambla y Pilia. Los invitamos próximo domingo, hora 17, concurran con su bandera del Uruguay y la bandera del Frente Amplio. Nos vemos, compañeros y compañeras.